Es una realidad que es fácil de ignorar, el peso aplastante de la pobreza que millones de personas en todo el mundo enfrentan cada día. Seguimos con nuestras vidas, a menudo sin darnos cuenta de las dificultades de los demás, pero la verdad es que la pobreza tiene un control sobre naciones enteras. Esta noche vamos a echar un vistazo a los 10 países más pobres del mundo. Examinaremos qué factores contribuyen a estas terribles circunstancias y veremos cómo la gente sobrevive en medio de estos inmensos desafíos. La información a la que nos referiremos proviene de Concern USA e informes de noticias recientes que pintan un panorama desolador de la desigualdad global. Burundi, un país pequeño y densamente poblado en África Oriental, lleva el pesado título de la nación más pobre del mundo. Con un PIB per cápita de tan solo $267, sus ciudadanos luchan contra la pobreza extrema a diario. Décadas de guerra civil e inestabilidad política han paralizado el crecimiento económico de la nación. La corrupción es rampante, lo que obstaculiza el desarrollo y desalienta la inversión extranjera. La economía de Burundi depende en gran medida de la agricultura vulnerable, que sufre frecuentes sequías y erosión del suelo. Esto deja a una gran mayoría de la población, que depende de la agricultura de subsistencia, extremadamente vulnerable a la inseguridad alimentaria. El acceso limitado a la educación y la atención médica exacerba aún más el ciclo de la pobreza, atrapando a generaciones en una lucha desesperada por la supervivencia. La situación en Burundi es un claro recordatorio del coste humano de la pobreza. Las familias están destrozadas, los niños están privados de sus necesidades básicas y las comunidades quedan rotas y sin esperanza. Es una realidad que exige nuestra atención y nos obliga a actuar. Somalia, ubicada en el Cuerno de África, es una nación devastada por décadas de conflicto. Esta inestabilidad persistente ha tenido un impacto devastador en su economía, convirtiéndola en el segundo país más pobre del mundo. Con un PIB per cápita de $314, Somalia se enfrenta a una serie de desafíos que obstaculizan su desarrollo. Años de guerra civil han destruido infraestructuras, desplazado a millones y creado un clima de miedo e incertidumbre. El frágil gobierno lucha por ejercer control sobre vastas extensiones de territorio, dejando muchas áreas sin ley y vulnerables a grupos extremistas. Esta inestabilidad disuade la inversión y hace que sea casi imposible establecer una economía estable. El pueblo somalí es resistente, pero está atrapado en un ciclo de pobreza alimentado por el conflicto. Sus esperanzas de un futuro mejor se ven constantemente amenazadas por la violencia, el hambre y el desplazamiento. La comunidad internacional tiene la obligación moral de apoyar a Somalia en su búsqueda de la paz y la estabilidad, allanando el camino para la recuperación económica. Mozambique, un país en la costa sureste de África, ha logrado avances en los últimos años para recuperarse de una prolongada guerra civil. Sin embargo, todavía se enfrenta a importantes desafíos económicos. Con un PIB per cápita de $456, la pobreza sigue estando generalizada y la nación es altamente vulnerable al cambio climático. La economía de Mozambique depende en gran medida de la agricultura y los recursos naturales, lo que la hace susceptible a sequías, inundaciones y ciclones. Estos desastres naturales a menudo provocan desplazamientos generalizados, escasez de alimentos y trastornos económicos, lo que obstaculiza aún más el desarrollo del país. A pesar de estos desafíos, Mozambique ha demostrado resistencia y determinación en su búsqueda de un futuro mejor. El gobierno está trabajando para diversificar la economía, mejorar la infraestructura e invertir en educación y atención médica. El apoyo internacional es crucial para ayudar a Mozambique a superar estos obstáculos y construir una sociedad más próspera y equitativa. Madagascar, una nación insular frente a la costa de África Oriental, es famosa por su biodiversidad única. Sin embargo, esta belleza natural esconde una dura realidad: pobreza generalizada y dificultades económicas. Con un PIB per cápita de $463, Madagascar se enfrenta a un conjunto complejo de desafíos que impiden su desarrollo. A pesar de sus ricos recursos naturales, Madagascar lucha contra la degradación ambiental, la deforestación y la falta de infraestructura. Estos factores obstaculizan el crecimiento económico
y limitan las oportunidades para su gente. La inestabilidad política y la corrupción exacerban aún más la situación, socavando la confianza en las instituciones y disuadiendo la inversión. El pueblo de Madagascar es ingenioso y resistente, pero están atrapados en un ciclo de pobreza que amenaza sus medios de vida y su bienestar. Abordar estos desafíos requiere un enfoque multifacético, que incluya prácticas ambientales sostenibles, buena gobernanza e inversiones en educación y atención médica. La República Democrática del Congo, o RDC, una vasta nación en África Central, es una paradoja. Es increíblemente rica en recursos naturales, incluidos minerales como el cobalto y los diamantes, pero su gente permanece atrapada en una pobreza abyecta. Con un PIB per cápita de $501, la RDC se enfrenta a una compleja red de desafíos que impiden su desarrollo. Décadas de conflicto, corrupción y mala gestión han paralizado la economía de la RDC, dejando a su gente con acceso limitado a servicios básicos como la atención médica, la educación y el agua potable. La vasta riqueza mineral del país a menudo ha alimentado la violencia y la inestabilidad, beneficiando solo a unos pocos mientras la mayoría lucha por sobrevivir. A pesar de estos inmensos desafíos, la RDC posee un vasto potencial para el crecimiento y el desarrollo. Aprovechar sus recursos naturales de manera responsable, promover la buena gobernanza e invertir en su gente son pasos cruciales hacia un futuro mejor para esta nación en problemas. La República Centroafricana, o RCA, una nación sin salida al mar en África Central, ha sido devastada por el conflicto durante años. Esta inestabilidad persistente ha diezmado su economía, convirtiéndola en uno de los países más pobres del mundo. Con un PIB per cápita de $516, la RCA se enfrenta a una batalla cuesta arriba para reconstruirse y recuperarse. Años de guerra civil y violencia sectaria han desplazado a millones, destruido infraestructuras y creado un clima de miedo e incertidumbre. El frágil gobierno lucha por mantener el control y los grupos armados continúan operando con impunidad, desestabilizando aún más el país. El pueblo de la RCA es resistente, pero están agotados por el ciclo constante de violencia y pobreza. El apoyo internacional es crucial para ayudar a restaurar la paz y la estabilidad, permitiendo que el país se centre en reconstruir su economía y brindar servicios esenciales a sus ciudadanos. Malawi, un país sin salida al mar en el sureste de África, se enfrenta a una lucha constante contra la pobreza y el hambre. Con un PIB per cápita de $583, su gente se encuentra entre las más pobres del mundo. La economía de Malawi depende en gran medida de la agricultura de secano, lo que la hace altamente vulnerable a las sequías y al cambio climático. Estas sequías recurrentes a menudo provocan malas cosechas, escasez de alimentos y desnutrición, especialmente entre los niños. La situación se ve agravada por el acceso limitado a la atención médica, la educación y las oportunidades económicas. El gobierno de Malawi está comprometido a mejorar las vidas de su gente, pero enfrenta desafíos importantes para abordar la pobreza, el hambre y el cambio climático. La ayuda y el apoyo internacional son cruciales para ayudar a Malawi a fortalecer su resiliencia, mejorar la seguridad alimentaria y crear un futuro más sostenible para su gente. Liberia, un país en la costa de África Occidental, ha estado marcado por el conflicto y la enfermedad en las últimas décadas. Si bien ha logrado avances significativos en la recuperación de una brutal guerra civil y el devastador brote de ébola de 2014 a 2016, la pobreza sigue siendo un desafío importante. Con un PIB per cápita de $585, Liberia todavía tiene un largo camino por recorrer para reconstruir su economía y brindar servicios básicos a su gente. El legado de la guerra y la enfermedad sigue proyectando una larga sombra sobre Liberia. La infraestructura sigue siendo débil, los sistemas de salud son frágiles y el acceso a la educación es limitado. Estos factores obstaculizan el crecimiento económico y perpetúan el ciclo de la pobreza. El pueblo de Liberia ha demostrado una notable resistencia y determinación para superar estos desafíos. El gobierno está comprometido con la reconstrucción de la nación, pero requiere un apoyo internacional sostenido para lograr sus objetivos de paz, estabilidad y prosperidad.
Níger, un país sin salida al mar en África Occidental, es una de las naciones más pobres del mundo. Con un PIB per cápita de $594, su gente se enfrenta a una multitud de desafíos que incluyen la pobreza, el hambre y el cambio climático. Ubicado en la región del Sahel, Níger es altamente susceptible a las sequías y la desertificación, que amenazan su ya frágil sector agrícola. Estas sequías recurrentes provocan malas cosechas, escasez de alimentos y desnutrición, especialmente entre los niños. La situación se complica aún más por el alto crecimiento de la población, el acceso limitado a la educación y la atención médica, y la inseguridad persistente en algunas regiones. El gobierno de Níger está trabajando para abordar estos desafíos, pero requiere un apoyo internacional significativo para desarrollar resiliencia, mejorar la seguridad alimentaria y crear un futuro más sostenible para su gente. Sudán del Sur, la nación más joven del mundo, ha estado plagada de conflictos e inestabilidad desde su independencia en 2011. Este conflicto en curso ha tenido un impacto devastador en su economía, convirtiéndola en uno de los países más pobres del mundo. Con un PIB per cápita de $758, Sudán del Sur se enfrenta a inmensos desafíos para construir un futuro estable y próspero. Años de lucha han desplazado a millones, destruido infraestructuras e interrumpido servicios esenciales como la atención médica y la educación. El frágil acuerdo de paz está constantemente amenazado y la situación humanitaria sigue siendo terrible, con hambre y desplazamientos generalizados. El pueblo de Sudán del Sur merece la oportunidad de vivir en paz y dignidad. La comunidad internacional debe seguir apoyando los esfuerzos para traer una estabilidad duradera al país, permitiéndole centrarse en reconstruir su economía y proveer para su gente, Las historias que hemos explorado esta noche son solo un vistazo a las duras realidades que enfrentan millones de personas en todo el mundo. Estas naciones, agobiadas por la pobreza, el conflicto y la inestabilidad, necesitan nuestra atención y apoyo. Es fácil sentirse abrumado por la magnitud de estos desafíos, pero incluso las pequeñas acciones pueden marcar la diferencia. Apoyar a las organizaciones internacionales de ayuda, abogar por cambios en las políticas y crear conciencia entre nuestras propias comunidades son pasos vitales en la lucha contra la pobreza mundial. Recordemos que detrás de estas estadísticas hay personas reales, familias que luchan por sobrevivir, niños privados de sus necesidades básicas y comunidades que anhelan un futuro mejor. Tenemos la responsabilidad compartida de tender una mano amiga para ofrecer esperanza donde hay desesperación y trabajar por un mundo donde la pobreza no sea una cadena perpetua. Gracias por acompañarme esta noche.